os parece, empezamos mirando a Israel, a la decisión de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, disuelve el gabinete de guerra. Adrián, por esto te quiero preguntar, ¿qué puede suponer para el conflicto en Oriente Medio y también por qué ha tomado esta decisión? Parece que Ben-Gvir y que Smotrich querían entrar, que ya es lo que faltaba en Israel, claro. Bueno, parece claro que alrededor de este tema lo que se ha producido es un estallido de desavenencias que venían existiendo desde hace tiempo dentro de ese gabinete y que iban a más, ¿no? Claro, en el fondo de esto está, vamos a decir, el fracaso o la falta de éxito de la estrategia militar de Israel en Gaza, ¿no? Que por muy terrible y por mucho daño que está haciendo, no está consiguiendo los resultados que esperaba, ¿no? Van pasando los meses y no consiguen reducir significativamente la fuerza de Hamás, que desde un punto de vista militar se supone que un objetivo básico, ¿no? Bueno, en esa circunstancia, pues ya sabemos un poco que tenemos una estrategia, por un lado, vamos a decir, un tanto fundamentalista, dispuesta a ir a por todas, y otros que están planteando que ante ese fracaso militar que hay que quizás dar un paso atrás, pensar en otro tipo de estrategias, etcétera. Y claro, esto está claro que se ha resuelto por la vía de mantener la estrategia radical, la estrategia de seguir adelante. Una estrategia que solo se entiende dentro del contexto geopolítico mundial, probablemente, ¿no? Que no tiene mucho sentido desde el punto de vista del posicionamiento de Israel en Oriente Medio, en Asia Occidental, pero que probablemente es una estrategia que se enmarca dentro de una apuesta por un estallido global, como un dirigente de la seguridad israelí dijo hace un par de semanas, ¿no? Que como de cualquier forma vamos hacia una guerra mundial, lo que hagamos o no dejemos de hacer en Gaza no va a tener repercusiones, nadie nos va a pedir respuesta por ello en medio de un conflicto tan tremendo como va a estallar en todo el mundo en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, unas expectativas de esas o similares son las que permiten entender por qué Israel está aparentemente destruyendo su imagen en el mundo y con una provocación tras otra, pues intentando provocar precisamente no solo a los palestinos, sino a los países del entorno a un conflicto regional a toda costa, ¿no? Parece, desde luego, la intención de Israel, la intención del propio Netanyahu, que por cierto con este movimiento pues asegura que la guerra dure aún más, ¿no? También se asegura pues tener más mando en plaza, ¿no? Seguir tomando decisiones, que bueno, ya es más o menos lo que viene haciendo. Fernando, por esto te quiero preguntar, ¿cómo valoras este último movimiento de Netanyahu y cómo puede afectar al conflicto? Si puede abrir, por ejemplo, directamente ya este frente con Hezbollah, que parece cada vez más cercano también. Pudiera ser, pero sobre todo aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que Netanyahu, que está acorralado en todos los sentidos, tiene ahora mismo que mantenerse en el poder, es decir, como primer ministro, como sea. Y para eso necesita el apoyo de estos partidos ultraortodoxos encabezados por Ben-Gvir y Smotrich, estos dos ministros, que son los más conocidos. Y por su radicalidad apocalíptica, diría yo, porque estos están dispuestos a eliminar incluso su propio Estado de Israel con tal de acabar con los perversos palestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entre los más chalados, hay algunos que están un poco menos chalados, es decir, y bueno, pues ese es el caso de que ha llevado a que una situación que se estaba pudriendo desde hace tiempo, no olvidemos, no había ya, es decir, prácticamente no tienen salida ninguna. Es decir, como tú bien decías, Sergio, pues Hamás sigue allí, por más intentos que hacen de entrar en una determinada zona de Gaza o salir de ella, tal, pues aquello ha sido un fracaso. Si encima sale un frente norte, eso va a ser un desastre para Israel, un desastre, pero bueno, como digo, hay gente que está completamente fuera de la realidad dentro de ese gobierno, y Netanyahu además tiene el problema de su propia persona, es decir, que su propia persona, si se acaba la guerra, tiene un porvenir negrísimo, porque de la cárcel no se va a librar. Tiene abiertos una cantidad de procesos antes de la guerra y ahora después, es decir, de la guerra una vez empezada. Con lo cual, Netanyahu quiere prolongar esto incluso por un asunto meramente personal. Y por eso se aferra a una situación, digamos, confusa en el sentido de que no hay decisiones
importantes, se van haciendo, bueno, se va estirando el tiempo, y no olvidemos una cosa, que la única salida que ve esta gente ya es la provocación contra Irán, de tal manera que la provocación sea tan gorda, tan grande, que haga que Irán tenga que tener una respuesta durísima, y a partir de ahí justificar la caotización de todo Oriente Medio y la entrada de Estados Unidos, digamos, con tropas de tierra, etcétera. No como ahora, que están allí presentes con fuerzas de operaciones especiales, con muchas cosas y suministrando armas, vamos, de una manera tremenda. No, aquí ya sería una implicación total, y intentar pescar a río revuelto en un Oriente Medio caotizado, en una guerra con muchos, muy compleja, con muchos actores. No olvidemos que ahí no solo estaría Irán, estaría Rusia, estaría todo el eje de la resistencia, que claro, desde Yemen, desde los Houthis hasta pasando por Hamas, pasando por Hezbollah, llegando a las milicias pro-chiíes iraquíes. Es decir, incendiaría todo Oriente Medio, claro. Allí las monarquías del Golfo, que tendrían una posición, digamos, distinta, en fin, un absoluto desastre del que solo saldría beneficiado Netanyahu, que se ve perdido, y un gobierno de radicales que están dispuestos a hacer cualquier cosa, de radicales, ya digo, fanáticos. Esta gente no piensa con la cabeza, es decir, y eso es lo que tenemos ahora mismo. Netanyahu y no puede reconocer algo que es obvio, que es que Israel ha perdido, va a perder. Es decir, haga lo que haga. Es decir, no. Se está desangrando económicamente, por ejemplo. Es decir, se está desangrando incluso demográficamente, ¿no? Con todas estas llamamientos cada cierto tiempo de reservistas. Es decir, no tienen otra salida. ¿Qué van a hacer con los palestinos de Gaza? ¿Dónde los van a reubicar? ¿A dónde los van a echar? ¿Al mar? Es decir, los van a poner en medio del desierto del Negev, allí, sin agua, con un nuevo muro. Es que no tienen salida. Es un disparate desde el principio, y que los disparates, como guerra, se pierden. Bueno, pues así está la situación en Oriente Medio, lejos de resolverse, parece pues cada vez más enmarañada. Vamos a ver qué sucede con este nuevo paso, si contribuye o no a un alto el fuego, que parece lejano, por mucho que lo propusiera Biden, por mucho que se haya aprobado 4 veces en la ONU, pues también deja en evidencia pues precisamente a este organismo. José Luis, por ello te quiero preguntar cómo es la situación en Oriente Medio y este último paso de Netanyahu. Hombre, claramente es la eliminación un poco de los sectores más moderados, que podían igual estar abriendo una cierta vía aperturista hacia la negociación, ¿no? El determinismo político que tiene el Ejecutivo de depender de elementos pues muy radicalizados, como bien han dicho mis compañeros, que son los que propugnan un Estado nacional judío con todas sus consecuencias, o sea, la eliminación de todo tipo de comunidades que conformasen parte de allí, expulsándolas ahí un poco de esa manera, pues provoca y favorece esa dependencia del Ejecutivo cada vez más de unas posiciones radicales que quieren asumir desde su radicalismo político el control también un poco del principal organismo de seguridad, para poder incentivar de una manera directa a lo que en definitiva es su objetivo, ¿no? La creación un poco de ese espacio nacional judío, no un Estado plural en el Próximo Oriente en ese aspecto. Los objetivos, el aniquilamiento de Hamas, pues tendremos que ver si se ha producido o no. Desde luego, Hamas está manteniendo ahí lo que es su resistencia armada, a pesar del aniquilamiento de sus comandos. Segundo objetivo, la liberación de los rehenes, que como vemos pues son muy escasos con respecto al número que había. Casi siempre los están recuperando muertos, con el castigo y el incremento de la oposición de la propia población israelí contra el Ejecutivo. Y a nivel personal, la única salida que tiene Netanyahu, bueno, pues es esta alianza política que tiene con los radicales,
porque si permite una caída del Ejecutivo, se producirían elecciones y un cambio del Ejecutivo que rápidamente acabaría él siendo juzgado no solo por el conflicto de la guerra, sino por todos los acontecimientos que tiene previos a nivel por sus altos niveles de corrupción. Así que la única solución que tiene es este mantenimiento de la guerra, haciéndose permeable a las influencias de los radicales, pero imposibilitando su llegada directa, su presencia directa en él, para garantizar, especialmente ante el ejército, que siempre ha tenido otras orientaciones políticas, más bien de tipo laborista, aunque sean muy nacionalistas, y de ese modo intentar enlazar la guerra que se está produciendo en Gaza con el cambio de presidencia que podría ser en Estados Unidos. Ellos saben que con un cambio en la presidencia, con la subida de la administración republicana, con un Donald Trump absolutamente que respaldaría la posición de Netanyahu, Netanyahu volvería a estar otra vez a salvo, porque tendría todo el poder de Estados Unidos detrás de ellos. Y con Biden, bueno, pues lo ha tenido, pero ahora por las circunstancias electorales, pues está siendo muy crítico, intenta que Netanyahu abandone el poder, que no lo va a hacer. Pues Netanyahu está intentando ganar tiempo para que dé a que Donald Trump pueda proclamarse presidente de Estados Unidos, y estaría definitivamente respaldado en sus posiciones. Así que estamos en una carrera contra el tiempo, intentando, bueno, pues ese tipo de objetivos que se marcaba, que como hemos visto con lo de la liberación de los rehenes, ha sido absolutamente un fracaso, y además de una gran mortandad y de matanza que está destrozando la imagen internacional de Israel en el extranjero.